Estaremos hablando de infraestructura, cómo potencializar más los proyectos de infraestructura, y es que hay dos cifras esenciales, dos asuntos esenciales. Por una parte, el Plan Nacional de Infraestructura que se anunció 2014-2018, que contempla 7.7 billones de pesos, es la cifra que hay que recordar porque vienen fuertes gastos de parte del gobierno, y por el otro lado, el hecho de que a escala global cada vez más viviremos más en las ciudades. Hoy el 50% de la población mundial vive en ciudades, y hacia el futuro será el 70%, y eso por supuesto demanda muchísima infraestructura. Para hablar del tema me acompaña aquí en el estudio Francisco Ibáñez, socio líder de infraestructura y proyectos de capital de PwC México. Bienvenido. Gracias, Rodrigo. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Y también está José Ignacio García de Presno, también socio de infraestructura y proyectos de capital de PwC México. Muchísimas gracias. Rodrigo. Pues, ¿qué te parece si empezamos hablando justo de la tendencia global? Porque esta propensión a vivir en las ciudades, prácticamente ya la mayor parte de la población en los países se vuelve urbana, pues demanda muchos servicios de infraestructura, desde las carreteras, pero proyectos para llevar agua, etcétera. Muy bien, Rodrigo, pues en realidad es correcto lo que apuntas. Hay una tendencia importante. En los próximos 15 años va a haber el 60% y posteriormente mucho más, el 60% de la población va a vivir en las zonas urbanas. El mundo y otros países, sobre todo Asia, no nomás México, va a crecer en términos de infraestructura de manera muy importante. Se estima que entre el año 2012 y el año 2025 el gasto en infraestructura sea el doble, de aproximadamente 4 billones de dólares anuales a 9 billones de dólares anuales. Evidentemente esto varía de sector a sector y varía también de país a país. El programa de infraestructura en México plantea, como ya dijiste, un crecimiento, una cifra de 7 billones de pesos alrededor, que eso implica que vamos a invertir en los próximos años alrededor del 8% del PIB, que es una cantidad impresionante porque ya vamos invirtiendo en los años anteriores más o menos el 4% del PIB, ¿no? Entonces el reto a nivel mundial es muy importante, y el reto en México también con el plan tan agresivo que ha planteado el presidente Peña Nieto, me parece que también es muy importante. Hay otros elementos interesantes también a nivel mundial. O sea, la infraestructura tiene que ver mucho con cómo van evolucionando los países en términos económicos. Si hay un país menos desarrollado, pues requiere más infraestructura de tipo agua, residuos sólidos, electricidad, etcétera. Países o zonas más evolucionadas pues requieren infraestructura, tecnología, por ejemplo, espacios públicos, espacios de diversión, etcétera, ¿no? En México pues tenemos una mezcla de ambas, ¿no? Con este país de contrastes tenemos zonas donde se requiere infraestructura básica, muchas zonas del país, y por otro lado tenemos zonas que ya están como la Ciudad de México, como ciudades metropolitanas de otros estados, donde se requiere esta infraestructura mucho más avanzada, tecnológica, con centros de investigación y desarrollo, etcétera. Entonces tenemos también ese reto como país de, por un lado, proveer infraestructura básica en muchas áreas de las ciudades urbanas y rurales, pero por otro lado pues el reto de tener trenes de pasajeros, de tener un aeropuerto de clase mundial, de tener banda ancha, que es un programa muy importante en todo el país. En fin, entonces son esos dos retos que tienen pues tenemos los funcionarios públicos de este país, este gobierno, y también el sector privado, ¿no? En términos generales creo que por ahí viene un poco el contexto global y el contexto local, pues ya lo apuntaste, ¿no? Del 100% de la inversión en infraestructura, el 50% va a ser energía. O sea, la gran apuesta con la reforma estructural es la parte energética, y de ese 50%, pues casi el 40 y tantos por ciento va a ser la parte petróleo y gas, ¿no? Entonces hay apuestas importantes a nivel país, pero también a nivel de sectores específicos, ¿no? Claro, y es que lo que estamos viendo, por supuesto, es esta gran tendencia. Hay que ver lo que construye China en términos de ciudades, de trenes rápidos, etcétera, que empequeñece casi cualquier cifra, y justo eso es lo que se está buscando en México. Pero una parte importante tiene que ser, sin duda, la ejecución, y esto que decíamos como tema general, que es cómo potencializar más estos proyectos, porque también hemos visto que se inauguran las obras, pero luego pues en la ejecución hubo fallas, porque son realmente procesos muy complejos en donde intervienen muchísimas entidades, tanto del sector público, que teóricamente se encargan de auditar, como del sector privado en los consorcios, etcétera. Es correcto. Mira, no hay dinero que alcance para la infraestructura. El crecimiento poblacional requiere que se haga más infraestructura. Haber hecho más infraestructura demanda más mantenimiento de la infraestructura existente, y así por el tiempo que quieras, al infinito. Entonces, una herramienta
poderosísima que tiene el sector público para desarrollar esta infraestructura y los servicios públicos que necesita la población, pues es la participación del sector privado. El sector privado presumiblemente está enfocado a un aspecto específico de la infraestructura, como puede ser trenes, carreteras, agua, saneamiento, etcétera, etcétera. Y es una herramienta que se ha venido usando en México desde 1831, con la primera concesión ferroviaria y luego las de Don Porfirio, etcétera, etcétera. Sin embargo, ni así están exentos de que las cosas salgan mal, y tampoco es un problema del que reclamemos la paternidad. Claro, exacto. Pasa en todo el mundo, pasó en el Eurotúnel, se han cancelado concesiones en todos los lados del mundo. Son obras muy complejas. Mientras más elementos tenga la infraestructura, es mucho más complejo. Entonces, si me apuras entre una carretera y una línea del metro, tú dime cuáles son las posibilidades de que algo salga mal. Entonces necesitan una gran etapa de planeación que normalmente es opuesta al interés político, porque el interés político es, hombre, hacerla rápido, claro, lo mejor posible, ¿no? Cortar el listón, además, ¿no? Luego los tiempos políticos apremian. Apremian porque la necesidad es apremiante, lo decía Francisco, hay quienes podemos esperar un poquito por la banda ancha, pero hay quienes necesitan un camino y no están esperando una autopista de cuota, están esperando un camino rural, aunque sea. Entonces la necesidad es apremiante y pues inaugurar es apremiante también. Entonces la planeación, una buena planeación de la infraestructura normalmente es opuesta a los compromisos de gobierno o a las necesidades. La planeación es fundamental. Y ya una vez planeado y diseñado el proyecto, dónde entra el privado, o dónde entra el proveedor, o dónde entra el ejecutor, hay que supervisarlo. Hemos fallado en algunos casos, y cuando digo hemos fallado hablo como población en general, no solo en México, en supervisar la obra según se está desarrollando. Hay muchas cosas que pueden salir mal porque no las conocíamos en el momento que estamos pensando en desarrollar la infraestructura, que estamos haciendo algunos estudios previos. Tenemos que supervisar con mucho mayor detalle y sobre todo estructurar las cosas, sobre todo si hay capital privado invertido, que ya hay una conciliación ahí de un interés público que resguarda el gobierno y el interés económico que persigue el sector privado. Eso es natural y no es algo que nos deba asustar. Pero pueden pasar muchas cosas en un plazo de obra. Hay proyectos que llevan, pues el aeropuerto va a llevar 6 años, 7 años. Imagínate lo que puede pasar ahí, que hoy no nos estamos imaginando y que nos vamos a ir encontrando según empecemos a mover tierra. Eso hay que supervisarlo muy bien, pero hay que pensar en los dispositivos contractuales que nos permitan afrontar esas contingencias. Una autopista de cuota que va a estar 30 años casado el sector público y el sector privado, pues imagínate todo lo que puede suceder ahí que ni siquiera nos vamos a imaginar. No, y ahí lo que hemos visto, los nudos gordianos que se arman en términos de quién hizo qué, cuál era la responsabilidad, quién supervisaba, y se convierte en un tema que luego resulta político, pero lo cierto es que la obra para lo que se construyó, y hay ejemplos muy claros, pues acaba no funcionando y cumpliendo el objetivo por el que fue construida. Sin duda, el problema es mezclar la política con la técnica. Soy un defensor de que el objeto de estos contratos es técnico. Tenemos que tener muy bien resuelta lo técnico para que luego pues, los abogados y los financieros podamos estar más tranquilos o tengamos una vida más llevadera. Pero el problema es cuando los financieros o los abogados queremos resolver lo técnico. Entonces ahí empiezan los problemas, claro, y empiezan los golpes por todos lados. Hay que dejar a los ingenieros trabajar. Por supuesto. Pues les invito a que hagamos un corte y regresamos para seguir hablando de este tema tan importante y sobre todo pues que lo vamos a experimentar todos en cuanto a los proyectos que vayan aterrizando en nuestro país. O justo esto, cómo las empresas del sector privado pues pueden aprovechar y participar de manera más ágil. Ahorita en el corte te preguntaba pues cuál es la experiencia o la práctica internacional más correcta, y un poco el hallazgo de lo que me dices tú como experto en la materia, pues es que nadie está exento, y en el mundo desarrollado, en todos los gobiernos, incluso en Alemania, pueden cometerse errores de gran negligencia, o por lo menos muy graves, que impiden que obras de miles de millones de dólares pues se queden paradas. Así es. Sí, como decíamos, no es prerrogativa de México lo que nos pasó en la línea 12 del metro. Sin embargo, tampoco hay que sentarnos entre los laureles y decir, bueno, claro, como a otros países pasa, sí, pues a nosotros también nos tiene que pasar. En Alemania hay casos de un aeropuerto que lleva parado 2 años. En fin, podemos poner ejemplos de muchos países donde la infraestructura pues no fue bien planeada, no fue bien estructurada, no fue bien diseñada,
Y eso sucede muchas veces. Por ejemplo, hay un caso particular del Reino Unido, ¿no? En el Reino Unido, las gentes que participan, los funcionarios que participan en estructurar estos proyectos, pues son funcionarios de carrera, funcionarios que llevan a lo mejor 15, 20 años estructurando proyectos de transporte, proyectos de agua, proyectos de drenaje, proyectos de acueductos, en fin, diferentes tipos de proyectos, ¿no? Entonces, cuando tienen que preparar un proyecto de largo plazo para que un privado le entre, que haya apetito, etcétera, hombre, pues ya hay mucha experiencia. Y esto, desafortunadamente, en México, pues por los cambios seccionales no se ha dado. Y yo creo que es uno de los temas que el gobierno de Peña Nieto lo tiene claro, que empezar a formar unidades pues más transeccionales, que realmente no lleguen a reinventar el país como lo vemos en muchos casos. Puede cambiar el secretario, puede cambiar algunos subsecretarios, pero la gente técnica que está estructurando y preparando los proyectos pues debería de permanecer en el tiempo. Yo creo que eso te puede asegurar, por lo menos por el lado del sector público, que los proyectos salgan bien, ¿no? Por el lado del privado, pues cada vez hay mejores técnicas de administración de riesgos, ¿no? Yo creo que este es un tema que ahorita también está en boga en la parte de infraestructura, cómo supervisar mejor, administrar estos riesgos, en proyectos sobre todo que tienen riesgos de integración, como es el de un tren de pasajeros o un metro, ¿no? Donde tiene alguien que poner las vías, que construir toda parte del equipo electromecánico, alguien que tiene que poner los material rodante, etcétera. Pues hay alguien que tiene que integrar esto, ¿no? Entonces el sector privado o el sector público, pero normalmente el sector privado sí es una sola entidad, pues bueno, tiene que tener una entidad que administre todos estos riesgos, que se pongan de acuerdo de cuándo entra quién y quién sigue, los sobrecostos, los retrasos, etcétera. Y eso es un método que pues ya muchas empresas de clase mundial lo están implementando, y eso les ayuda a mitigar los riesgos de integración, los riesgos de sobrecosto, los riesgos de retrasos. Recientemente publicamos un libro, PwC, donde la estadística es, bueno, el 95% de los proyectos tienen sobrecostos o retrasos. O sea que tampoco, les digo, es un tema de este país, pero hay que cuidarlo y sobre todo en obras que vienen, que son muy importantes, como el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Por supuesto, y ya es buen augurio el hecho de que se haya planteado un proyecto de este tamaño y de esta magnitud de manera transaccional, es decir, que no será el presidente el que corte el listón, y eso ya refleja una vocación y sobre todo pues una planeación en donde no habrá tantos incentivos políticos y sí habrá incentivos en cuanto al aspecto técnico del que ya hablabas. Y esto también ofrece una gran oportunidad para las empresas nacionales que estarán participando, porque esto que mencionábamos en cuanto a la infraestructura que se va a construir, pues ya vemos algunas compañías mexicanas que empiezan a tener proyectos en otros países por esta buena práctica, y es aquí en donde se puede cultivar, digamos, para que eventualmente esto se pueda escalar y se pueda ir a otras partes del mundo a competir. Sin duda, el mercado de la infraestructura, y valga la expresión mercado, no tiene fronteras. Tenemos empresas mexicanas compitiendo en Centroamérica, incluso en algunos proyectos importantes de Europa y Norteamérica. Tenemos empresas españolas acá, tenemos empresas norteamericanas aquí. El apetito que se ha abierto por la reforma energética está haciendo que voltee el mundo a vernos. Ese tipo de cosas ya tiene muchos años que es un mercado que va a obtener el sector privado. Es decir, entre escoger un proyecto en México o en Panamá o en Perú, que tiene una cartera de proyectos importantísima en este momento, es el rendimiento que van a obtener. La certidumbre jurídica, la certidumbre financiera, porque hay que acordarnos, en estos proyectos participa no solo el gobierno, participan bancos, entidades financiadoras, las empresas, que no van a exponer su estabilidad futura por irse a meter a un proyecto de kamikazes, etcétera, para ver si tienen un rendimiento desmedido o con una viabilidad o una certidumbre jurídica cuestionable. ¿Cómo se puede lograr o minimizar el tema de las cosas que nos salen mal? Las licitaciones, el procedimiento de contratación. Hay que ser como Estado, el Estado tiene que tener la pierna muy fuerte, es decir, tu propuesta técnica la quiero así, 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 que viene ligado directamente con la etapa de planeación que hablábamos en el segmento anterior. Y este know-how que se cultiva, digamos, con los funcionarios de carrera. Exactamente, y es solo así que dices, bueno, la propuesta no está bien y no está bien, y adiós. Y entonces vas a tener, no necesariamente la más barata va a ser la mejor, y a lo mejor la más barata es la que luego te cuesta más volver a poner en funcionamiento. Ahí yo creo que ejemplos nos sobran, ¿no? Es la etapa de planeación,
bien ligada a una etapa de licitación y, como dice Francisco, una buena etapa de medición de riesgos, de supervisión de trabajos, etcétera, ¿no? Que con los dispositivos contractuales que sean necesarios. Por supuesto, y es que además de la infraestructura que se tiene que construir con estas realidades que tiene México, por ejemplo el Bajío, donde hay una buena conexión logística con los Estados Unidos en el sector automotriz y en distintos ámbitos, pero otras entidades al sur, en donde prácticamente es inexistente esta infraestructura, y ahí es en donde también pues tiene que haber distintas capacidades para poder gestionar y responder a necesidades de comunidades específicas o a realidades ya de integración económica mucho más sofisticadas. Sí, ahí creo que el plan de infraestructura, aparte de identificar proyectos estratégicos para el gobierno, también hizo una labor el gobierno federal de identificar dónde hay más necesidad de infraestructura, ¿no? Entonces, alrededor del 44% de la infraestructura va a ser al sur-sureste, ¿sí? Mucha de ella de comunicaciones, transportes, precisamente para la parte logística, algo de petróleo, y bueno, otra parte importante va a ir al norte también por todo el tema de la cuenca de Burgos y el tema del petróleo, ¿no? Pero yo creo que también hay un reto en el gobierno federal de promover la infraestructura a nivel regional y de pues, tratar de balancear el desarrollo económico de los estados, ¿no? Por supuesto, y esto que mencionas tan importante que son las telecomunicaciones, ¿no? Esta necesidad de conectar al país, porque sin duda en un siglo XXI definido por la economía del conocimiento, pues esa también será clave, ¿no? Incluso que las carreteras. Perdón, pero ahí hay uno de los grandes proyectos del gobierno federal, es una asociación público-privada para llevar llevar banda ancha al 95% de la población en los próximos años. Yo creo que es de los proyectos más importantes y los retos más importantes de este gobierno, ¿no? Por supuesto. Digamos, con lo que se va perfilando y lo que hemos avanzado, gasoductos, etcétera, distintos proyectos, en cuanto a las empresas mexicanas que hay algunas bastante grandes, unas que, como ya mencionabas, en Panamá empiezan a operar proyectos ya con escala global, y las que vienen y que también lo hacen, ¿dirías que el país está bien planteado, digamos, de cara a lo que viene, etapa intensa en la construcción de infraestructura? Está bien planteado, bien. Yo creo que podría estar mejor. Hay grandes desniveles entre la capa de empresas grandes que salen a competir y logran proyectos en México, en el exterior, y una capa, y están muy lejos de la siguiente capa. Entonces la siguiente capa no puede aspirar a una gran carretera, incluso en México. Tienen que consorciarse, tienen que solidificarse entre ellas, y una manita del gobierno, es decir, fomentar ese tipo de asociaciones de empresas locales. Hay muchas constructoras en los estados que no dan el brinco a los proyectos nacionales, ¿no? Que tienen su mercado tomado y a lo mejor cómodamente hay otras empiezan a hacer movimientos hacia arriba, pero digamos que tenemos una pirámide, una punta de pirámide muy chica y muy lejos de la base de la pirámide. Y yo creo que hay trabajo que se puede hacer y que podemos ayudar a consorciar para lograr más licitantes, más oferentes de servicios públicos en el mercado a disposición del gobierno, ¿no? Porque al final, mientras más competencia haya por ganar el proyecto, se hará un uso mucho más eficiente del recurso público en un mismo proyecto. Por supuesto. Perdón, mencionaste el tema de los ductos de gas, Rodrigo. Yo creo que esto es muy importante, porque si el gobierno quiere bajar las tarifas eléctricas y quiere producir energía mucho más eficiente, pues un tema importante es el gas natural, que es los ciclos combinados, pues es la tecnología más eficiente para producir energía, ¿no? Entonces, el programa que tiene el gobierno federal, y en particular la CFE, para licitar y construir ductos de gas, pues va a ser muy importante para poner las carreteras de gas necesarias para que se pongan plantas de ciclo combinado y produzcan energía mucho más barata. Por supuesto, y estas alertas que se han lanzado a veces con el suministro de gas, que no pueden ocurrir en un país como este, en términos de que un horno de vidrio, por ejemplo, pues tarda 10 días en prenderse y no lo puedes apagar de un momento para otro, ¿no? Y esa es la parte crítica también en el tema de energía. Pues les agradezco a ambos que me hayan acompañado en esta mesa, sin duda un tema relevante, el que seguiremos hablando, porque cuando vengan los proyectos seguramente empezarán a salir los matices y las cosas y los asuntos técnicos que hay que discutir. Muchísimas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.